Soy una persona del equipo de Jorge, trabajo en el departamento de Living Life Innovation en la parte de distribución. Si nosotros nos dedicamos, lo mismo que el compañero anterior, a hacer proyectos en red eléctrica de la parte de I+D, pues nosotros más o menos estamos en esa misma faceta. En nuestro caso también incluye un concepto que se llama Living Lab, que básicamente son proyectos demostrativos, es decir, dentro del departamento coordinamos todo lo que sería la puesta en red o en un entorno casi real de las tecnologías y de los conceptos que se van aplicando. De hecho, el foco donde se pone casi todo lo que probamos es en Málaga, ¿vale? En Málaga desde hace 6, 7, 8 años, con un proyecto que hubo financiado por la Unión Europea bastante importante sobre Smart City, se puso el germen y a día de hoy casi todo lo que hacemos, cuando va a llegar el momento de probarlo en un entorno real, pues lo hacemos en Málaga y hacemos las pruebas sobre un entorno en el cual ya hay mucho construido, por tanto puedes hacer muchas de las cosas, puedes crecer sobre proyectos que ya vienen. Entonces, muchos de los proyectos que os voy a contar, no extrañaros que al final todos sean en Málaga, son proyectos que temporalmente van uno detrás de otro y que van aprovechando las infraestructuras y el conocimiento ya adquirido para ir creciendo, ¿vale? Otro tema importante que también tiene relacionado con esto de Enel y Roma es que realmente nuestro departamento, la dependencia que tiene es desde Roma y casi todo lo que hacemos, el origen está en las políticas generales del Grupo Enel, que como sabéis, aparte de que es la empresa estatal regulada de Italia, la distribución, es casi estatal, es casi regulada, en fin, es un concepto menos liberalizado como está en el sector español, pero es cierto que tenemos instalaciones en Latinoamérica, muchas de ellas eran de Endesa, y en otros sitios de Europa. Por tanto, muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido con la regulación que se hay aquí, pero eso no significa que la dejemos de hacer, porque a lo mejor realmente el desarrollo que se está aprobando no es para aplicarlo en las condiciones de regulación actuales que hay en España, sino en las que hay, por ejemplo, en Chile o hay en otro sitio donde se quiere probar. Por tanto, veremos que algunos proyectos quizás no encajen aquí, pero encajan en otros sitios, ¿vale? Bueno, y es cierto que, bueno, la presentación la tenemos dividida en dos partes, ¿vale? La primera es un poco qué beneficios y qué aplicaciones existen para el tema de almacenamiento, pero bueno, como veréis, muchas de las cosas que os voy a contar ya se ha contado por distintos de los ponentes, pero bueno, como es después de comer, para hacer un poco, refrescar un poco la memoria, haré un repaso un poco rápido de esta parte y después ya veremos 6, 7 proyectos pilotos en los cuales hemos estado trabajando relacionados con el almacenamiento. Beneficios. Tanto primero tenemos puesto la parte que es para la parte de transporte y distribución. Para nuestro punto de vista, la mayor ventaja que tiene el almacenamiento, y que ya se ha visto esta mañana, es que podemos aumentar la eficiencia de la red. Es decir, es un elemento que a lo mejor por sí solo no tendría sentido, pero en la red que tenemos actual, con los problemas que hay actual aquí y en otros sitios del mundo, el principal beneficio que se puede tener es un tema de eficiencia. De hecho, creemos que el tema de almacenamiento lo que podrá hacer es aumentar la capacidad que tiene la red de transporte y distribución sin hacer ningún tipo de inversión. Básicamente, poder usar lo que se tiene de una forma más eficiente y con más potencia. Un tema que realmente tiene el tema del almacenamiento, que no tiene otras tecnologías, es el tema del factor de potencia. Por las características intrínsecas que se ha dicho se ha nombrado los sistemas de almacenamiento, permite jugar con la potencia de la energía y te permite jugar dentro de la potencia reactiva y activa y modificar el factor de potencia. Eso que, desde el punto de vista de la renovable, entregar renovable, es un problema, el almacenamiento hace que lo puede mitigar. Es más, nos permite hacer otras muchas cosas que no tienen nada que ver con la renovable, ¿vale? Es cierto que muchas de las cosas que hace el almacenamiento no es solo por el almacenamiento, está relacionado con la electrónica de potencia que tiene asociada, que muchas veces, y en eso coincidimos con Red Eléctrica, suele ser el hándicap principal en muchos de estos proyectos, mucho más que el sistema en sí mismo del almacenamiento, ¿no? Después, otro elemento que tiene el almacenamiento, quizás menos importante, pero bueno, no está de más decirlo, es que aumenta la fiabilidad y reduce la falta. Es decir, si tienes un sistema de almacenamiento orientado al backup, pues te permite poder aumentar tu respuesta ante posibles faltas y sobre todo disminuir el estrés con el que trabajan tus sistemas actuales. Es decir, si la carga que tienes es la misma actualmente, un sistema de esto de almacenamiento te permite que los activos que tienes se estresen menos, por tanto aumentar la vida útil, por tanto retrasar inversiones, ¿vale? Por tanto, es lo que os comento, permite modificar el plan de inversión, Es cierto que los costes que actualmente está el almacenamiento
Esto, desde el punto de vista económico, no sale todavía, pero la tendencia que hay desde que este tipo de cosas se está aprobando a la que hay actualmente es que esto cada vez empieza a salir más. De hecho, mañana vendrá un compañero de la parte más de desarrollo de red que se dedica más a la planificación económica, en la cual os mostrará cómo los números que no salían cada vez empiezan a salir más y cómo los sistemas de almacenamiento empiezan a ser una alternativa a posibles inversiones. Si en vez de meter una celda más o una línea más, puedo reforzarla con un sistema de almacenamiento y los costes empiezan a estar equiparables. Fuera ya de otro tipo de cosas como pueden ser si la tecnología es madura, no es madura, si me fío, no me fío. Es decir, eso es un problema independientemente de la rentabilidad económica, que empiezan a cuadrar los números, ¿vale? Y después, bueno, los patrones de congestión, es cierto que a día de hoy el tema de la congestión, por la situación de la que venimos, eso parece que no es un problema. Es decir, ya no hemos olvidado cuando realmente había un problema de congestión en la red, porque la red en España no estaba dimensionada para el crecimiento, el boom que tuvimos. A día de hoy la red no está especialmente congestionada, pero bueno, si todo mejora y la red y el consumo sigue creciendo y la situación de crisis mejora, llegará un momento en el que habrá puntos en los cuales habrá congestión, y no tanto grandes congestiones, sino también un tema, como comentaba la persona de Abengoa, de picos diarios. Si en algún momento del día puede haber un problema puntual de congestión que a lo mejor un sistema de almacenamiento te permite abordar, que no te permitiría abordar hacer una inversión que la cual no le puede sacar rentabilidad, ¿no? Bueno, y después aquí hay un tema también que está relacionado con las pérdidas técnicas. Es cierto que al poner el sistema de almacenamiento, que en algunos momentos es como un sistema de generación, se suele poner cerca de donde está el cliente, por tanto las pérdidas técnicas del sistema se reducen. Pero es cierto que, ya lo veremos en un proyecto en concreto, que a medida que acerco al punto de consumo, acerco el sistema de almacenamiento, la rentabilidad para el sistema es menor. Evidentemente, si llevo el almacenamiento de una subestación, la cantidad de consumo que puedo abastecer con el sistema de almacenamiento es mayor, por tanto la rentabilidad económica es mayor, pero si la acerco al consumo, cada vez menos pérdida. Entonces hay que llegar a un compromiso en donde coloco dentro de la red el sistema de almacenamiento, ¿vale? De hecho, en uno de los proyectos en concreto, uno de los el hito era intentar ver distintas situaciones donde colocarlo y ver pros y contras de cada uno de las ubicaciones, ¿no? Realmente incidir en que quizá la mayor fortaleza del almacenamiento es poder que las energías renovables podamos introducir en la red de una forma más segura. Y sobre todo que unos sistemas que de por sí tienen poca disponibilidad, pues poder compensar su falta de disponibilidad con la disponibilidad de almacenamiento, ¿no? Y un tema que desde el punto de vista de transporte, la persona de red eléctrica ha comentado, es el tema de los servicios auxiliares, control de frecuencia, control de voltaje, sí, servicios que no tienen mucho que ver con la energía, sino más bien con la potencia y más con temas instantáneos. Después, yendo un poco más en la cadena de valor, que ya esta mañana se había comentado, desde el punto de vista del consumidor, porque hasta ahora todo lo que hemos visto es qué hacemos, y mirando con la pregunta que hacía esta mañana, de dónde hay que colocar el sistema de almacenamiento, quizás el sistema de almacenamiento tiene sentido en todos los sitios de la cadena, tiene sus pros y sus contras, y yo creo que en el momento en el que en algún momento, en alguno de los sitios de la cadena, el sistema sea rentable per se, será donde se colocará antes. Por tanto, tiene sentido también colocar el sistema de almacenamiento en la parte del cliente, porque tiene sus ventajas, pero tiene el hándicap que evidentemente la rentabilidad económica, bajo mi punto de vista, será más tardía, porque simplemente el sistema, cuanto más grande es, de hecho, si nos vamos al extremo de la parte hidráulica, son los sistemas más rentables, pero claro, es el que más lejos está del consumo y el que más difícil es llevarlo a la parte del consumidor, ¿no? Bueno, si lo ponemos en la parte del cliente, bueno, mejorará el sistema de control que tenga el cliente. Si vemos el cliente con un posible cliente con autoconsumo, el cual tenga consumo y generación fotovoltaica, por ejemplo, algún tipo de generación, si le introducimos un sistema de almacenamiento, pues bajando el problema a nivel de usuario, pues hará que el sistema de control de esa microred sea más eficiente. Después podrá tener un ratio más de fiabilidad, si será más fiable su microred, por tanto dependerá menos de la red, dependerá menos de lo que consuma de fuera, sino más de lo que su fotovoltaica o su energía renovable sea capaz de generar, ¿vale?
que es lo que os comentaba. Esto le permite capturar energías renovables que de otra forma o va a modelos como en otros países existe, que después veremos, tema de balance neto, en los cuales tú el exceso de renovables lo vuelcas a la red y después lo puedes recuperar en otro momento. Si desde el punto de vista regulatorio eso no existe en el país donde estemos poniendo el sistema de almacenamiento, el sistema de te permite mover la carga a las zonas en las cuales necesitas la energía, ¿no? De hecho, esta mañana con el tema de Abengoa se veía muy bien en el sistema térmico cómo la carga, la gráfica de donde estaban las demandas, con el sistema de almacenamiento movía lo que era la generación en el momento que lo necesitaba. Bueno, pues esto si lo pasamos de la parte térmica, que no tiene sentido en los usuarios finales, a un almacenamiento, unas baterías más a nivel cliente, pues esto se lo permitiría, ¿no? Y después, evidentemente, el usuario final, el cual difícilmente, o si no nos planteamos en un autoconsumo total, en el cual el cliente se desconecte totalmente de la red, por tanto, es otro escenario. Si tiene que seguir trabajando con la red, el sistema de almacenamiento le permite que su relación con la red sea de una forma más fiable y puede incluso aportarle servicios a la red, que en algunos otros países se plantea, en el cual sean los usuarios finales los que aporten esa estabilidad y aporten servicios auxiliares a la red, pues eso lo podrá hacer sí o sí si tiene sistema de almacenamiento. Si lo único que tiene es fotovoltaica y consumo, evidentemente pocos servicios auxiliares podrá prestar, ¿no? Y algo que se ha comentado varias veces ya es el tema del vehículo eléctrico. Evidentemente, en sí mismo el vehículo eléctrico es una fuente de almacenamiento móvil, y como veremos en algunos proyectos, 2 o 3 proyectos los que comentamos, en la relación entre el almacenamiento y el vehículo eléctrico, y no solo con la batería del vehículo eléctrico, sino también con sistemas auxiliares de apoyo a la carga del vehículo eléctrico que se proponen y que veremos que en algunos proyectos de estos es muy interesante. Es decir, el vehículo eléctrico, si lo consideramos como una batería móvil, tiene unas ventajas intrínsecas para la red, la cual hace que puedas optimizar el uso de la batería para dos funciones. Una, para evidentemente que el vehículo eléctrico funcione, y también como una batería que tienes en casa, la cual te permite capturar renovables o volcar a la red en el momento que la red estuviera dispuesta a pagarte por esa energía o por ese servicio de red, ¿no? Después, bueno, desde el punto de vista de la generación, que quizás queda, desde el punto de vista de lo que ha comentado la persona de Abengoa, creo que cubre muy bien lo que el almacenamiento puede hacer por generación, pero bueno, si lo vamos a la mini generación, aumenta, lo hemos comentado ya, aumenta la generación distribuida y puede hacer que la generación disminuya de tamaño, puede hacer que la fiabilidad del sistema en conjunto sea mayor y desde el punto de vista del si en vez de ponernos el punto de vista del cliente, los ponemos el punto de vista de la generación, pues evidentemente también hay unos servicios asociados a mover cargas o a dar servicios a la red usando el almacenamiento, ¿vale? Temas de arbitraje y regulación de tensión y frecuencia, ¿vale? Con todo esto es algo que ya se lleva comentando durante muchos años y se ha comentado, quizás el paradigma del modelo del sector energético en Europa, porque ya en otros países ya hace más años que cambió, está cambiando. Es decir, desde un modelo tradicional, que es el que se ha estudiado toda la vida hay un nuevo modelo de relación en el cual hasta hace nada todo el mundo incluía las renovables como un elemento distribuido, el cual hacía que la red fuera bidireccional, y cada vez más el almacenamiento, pues otro elemento más que hay que tener en cuenta en esta nueva red. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista general, sin centrarnos en la cadena en donde estemos, a corto plazo, desde el punto de vista de la distribuidora, el almacenamiento puede ser una forma de retrasar inversiones y mejorar los tiempos de reposición en la red. Por tanto, todo esto hace que la red sea más fiable, y a largo plazo pues podremos mejorar los sistemas de control, podemos jugar con servicios auxiliares, podemos afrontar una cosa que desde el punto de vista del DSO siempre se ha puesto encima de la mesa, que el tema de la integración de las renovables, y cuanto más distribuida mejor, era un reto a absorber desde el punto de vista técnico, es decir, que no era tan fácil meter todas las renovables que a lo mejor desde otras políticas se fomentaban. Era un problema técnico que el almacenamiento lo puede abordar, y el desplazamiento de los costes de energía entre el valle y el pico.
que es cierto que mucho tiene que bajar el almacenamiento para que merezca la pena, pero bueno, vamos camino a eso, ¿no? Bueno, yo creo que esta gráfica ya la habéis visto esta mañana. Si tú desde el punto de vista de aplicación y te pones ya no el tecnólogo, te pones a la persona que necesita usar almacenamiento para poner un servicio en la red, lo primero que te tienes que plantear es de todas las soluciones tecnológicas que se han planteado esta mañana, cuál es la que necesitas. Entonces, la primera división es si tú lo que necesitas es una tecnología que te dé energía, que te dé potencia o que te dé un mix de ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo ha comentado esta mañana, lo han comentado en detalle, pero no está más recargarlo, que tenemos tecnologías que están en la parte de arriba, que son fundamentalmente de energía y potencia, pero que tienen el problema de que dependen mucho de la localización, son menos distribuidas y tienen el hándicap de que no todos los sitios se puede poner, ¿vale? Después tenemos la parte de aquí abajo, que desde el punto de vista son para pequeñas aplicaciones, pero que después veremos que tiene otro tipo de ventajas. El tema de los superconductores se ha comentado. Aunque realmente son aplicaciones de baja potencia y baja energía, tiene unos tiempos de respuesta muy altos, buenos, y además tiene una durabilidad de ciclo bastante buena. Por tanto, a lo mejor para cierto tipo de aplicaciones son las que necesita, porque no necesitan ni mucha energía ni mucha potencia instantánea, ¿no? Y después está la parte química, que se ha comentado a lo largo de la mañana, la cual está aquí en medio, que puede ser la que está en un compromiso entre ambas cosas y que dependiendo de lo que necesite, ahora veréis que la mayoría de lo que hemos puesto en nuestro caso está aquí, ¿vale? Bueno, esto es histórico, eso nos ha puesto, y lo que se ha experimentado más es con la parte del ion litio y con el almacenamiento electroquímico. Y ahora en los últimos proyectos se ha bajado a proyectos de supercondensadores para otro tipo de aplicaciones en la red, ¿vale? Aparte de esta variable energía-potencia, que quizás sea la principal, después te tienes que ir a mirar cosas que también se ha comentado, como la eficiencia del sistema de almacenamiento. No todos los sistemas tienen la misma eficiencia y por tanto debes de analizarlo. De hecho, una de las cosas que tienen, por ejemplo, los supercondensadores es que son de los que más eficiencia tiene, a igual que el litio. Creo que no es casual que lo que más se ha mirado hasta ahora esté en este rango de la gráfica. Lo que más se ha puesto en la red de distribución a modo piloto son estas dos tecnologías, ¿vale? Y desde el punto de vista de duración de ciclo, si lo que vas a hacer es una inversión desde el punto de vista de la red, la cual pretende que perdure en el tiempo, vamos a decir lo mismo que cualquier activo de red, que ya se verá, pues evidentemente no tiene sentido tecnologías en las cuales sus ciclos sean tan pequeños que tengas que estar cambiándolo cada 3-4 años. Tienes que irte a aplicaciones en las cuales permitan hacer más número de ciclos, ¿no? Después también, desde el punto de vista del coste, esta gráfica la hemos visto esta mañana, desde el punto de vista del coste de potencia y coste por energía, ver cuál de las dos, para si lo que quieres es potencia, lo que quieres es energía, analizar el coste. Es cierto que como estamos en proyectos pilotos, realmente quizás lo importante que se suele estudiar es mucho más la parte tecnológica de integración, sistema, todo lo que tienes que aprender, porque desde el punto de vista del coste, como ya sabes que difícilmente va a entrar en coste, no tendría sentido que hicieras un proyecto porque económicamente fuera rentable. Tienes que estudiar esta variable, pero quizás no sea la variable que más te importa a la hora de probar una tecnología, ¿vale? Pero bueno, es una variable más a estudiar, ¿vale? Y después desde el punto de vista del coste por ciclo, no tiene sentido el coste individual, sino que realmente si una tecnología como los supercondensadores tiene un coste relativamente bajo para potencia, pero después le vas a pedir muchos ciclos, pues tienes que escalar eso por el número de utilizaciones y de la tasa de renovación que vas a tener que hacer ese activo para usarlo en la red, ¿no? Después, otro tema importante, y además que hay como dos grandes bloques, ¿no?, que creo que esto no se ha comentado, es el tema tanto del tamaño como del peso del almacenamiento, lo cual es importante, es tan importante como de que dependiendo del tipo de aplicación no tiene sentido un tema hidráulico si realmente lo vas a poner en una ciudad. Es decir, no hemos llegado a un extremo, pero la capacidad que tienen, por ejemplo, los condensadores en poco espacio y de forma pesada en aportar, por ejemplo, potencia, no la tienen otro tipo de tecnología. Es otra variable más a ver, y que si los quieres llevar a aplicaciones cada vez más cercanas al cliente, el tema del tamaño
del almacenamiento cada vez más importante. De hecho, pues veremos en un proyecto que hemos hecho en Latinoamérica, en el cual realmente donde se ha puesto el almacenamiento tiene que ver con el espacio que ocupa el almacenamiento y no puedes distribuirlo tanto porque no llegarías a... no ocupa, es decir, una batería de 2 litros, hemos visto ya el trailer esta mañana, si tú no puedes pensarte en poner un camión de esos por cada una de las viviendas, aparcado delante de la vivienda, ¿no? Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de buscar una aplicación al almacenamiento. Y ahora, desde el punto de vista de aplicaciones, ¿vale? Estos son los proyectos que vamos a comentar, y empezando por el que os comentaba, el proyecto Smart City de Málaga, que realmente aquí lo tenemos como un único proyecto, pero que en verdad es un proyecto general que incluye a muchas más cosas. Es un proyecto en el que se intenta integrar todas las tecnologías y todos los avances en mar, palabra que quizás ya está un poco badía y demasiado usada, tanto de decirla, creo que ya ha perdido un poco su valor, pero bueno, se sigue usando y ahí la tenemos, y en las cuales, aparte de temas de almacenamiento, se han visto temas de eficiencia en el alumbrado público, gestión inteligente de la energía, temas de edificios, que está muy relacionado también con la parte de almacenamiento, ya lo veremos, temas de generaciones inteligentes, renovables, el tema del usuario, la parte de ICT, la parte de movilidad, que ahora en otros proyectos este área se ha potenciado bastante en el proyecto de Smart City de Málaga, y por supuesto la parte de almacenamiento. Y yéndonos incidiendo un poco más, este proyecto, como os decía, es un proyecto de 2008, y desde 2008 en Málaga estamos incluyendo distintas fases, y el primer proyecto general que se introdujo tocaba solo algunos de los aspectos que hemos visto antes, ¿no? Pero en particular uno de los que se introdujo casi desde el principio fue el tema del almacenamiento. Y es cierto que en 2008 ni los costes ni los tamaños son los mismos que ahora, ni las utilidades que se le da al almacenamiento en estos 7 años ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho, ¿no? En concreto, en este proyecto se cogió una batería de unos 20 kilovatios y se ubicó en distintas posiciones dentro de la cadena de la red de distribución, ¿vale? Entonces es el mismo almacenamiento, la cual durante un tiempo ha estado conectada de distintas formas, muchas veces físicamente en el mismo sitio y otras veces moviéndolo, ¿no? Entonces la primera que se puso, bueno, la primera que se ve aquí es cómo pusimos el almacenamiento dentro del CT de servicios auxiliares dentro de la subestación. Es decir, en este caso el almacenamiento está dentro del recinto de la subestación, está colgado en la red de media, pero en verdad está muy cerca de la subestación. En este caso, lo que realmente puede aportar este almacenamiento, sobre todo, es un tema de apoyo a temas de control de frecuencia, control de voltaje, por la ubicación en la que está, ¿vale? Después, el segundo sitio donde se colocó fue en el mismo sitio, pero lo que se hizo fue desde un CT relativamente cercano a la subestación, conectarla a la línea de baja, de forma que el almacenamiento lo que hacía era alimentar al cuadro de baja tensión de este CT que estaba en la línea de media. Por tanto, aquí la utilidad que más puede tener es un tema de refuerzo de todo lo que hemos visto anteriormente, pero más orientado a la red de baja tensión. Es cierto que podemos pensar en utilidades también para reposición de servicios o que pudiera compensar algún tipo de energía, pero por el tamaño del almacenamiento que aquí tenemos, difícilmente va a cubrir ese hueco de energía que haya una posible falta con un almacenamiento de 20 kilovatios. Realmente lo que provoca más son servicios de almacenamiento, servicios de control de frecuencia y control de potencia, ¿vale? Después lo que se hizo fue la misma batería, como os comentaba, ponerla dentro de un centro de transformación, pero dentro del centro, en un centro en el que solamente tuviéramos carga, ¿vale? En este caso, que sigue estando en la parte de baja, la distancia entre donde colocas el almacenamiento y el cuadro de baja es mucho más cercano, por tanto realmente aquí lo que estás intentando ver más es mejorar la gestión de la red de baja y de media de este centro.
Mientras que en este caso, en el cual se colocó en un centro, realmente es el mismo, simplemente que se conectó la parte fotovoltaica, aquí ya lo que es una aplicación más estándar, que ya veremos en otros tipos de proyectos con más detalles, en los cuales el almacenamiento lo que intenta hacer es coger generación cuando la generación no puede forcarla, cargar baterías de forma que después puedas usarlas para soltarlas en determinados momentos. ¿Vale? Después, este proyecto, más o menos la parte de almacenamiento terminó, otros que vamos a ver ahora están todavía un poco en fase de conclusiones, pero en este proyecto realmente el almacenamiento era pequeño y uno de los primeros efectos que vimos, quizá en el caso de redes eléctricas es todavía más ejemplificante, como 1 mega no afecta a la gestión real de la red, pero básicamente es que este almacenamiento realmente no tiene mucho impacto en la instalación, es decir, 20 kilovatios puestos en un CT o en donde lo hemos puesto, realmente los beneficios que se obtienen por las potencias que se ponen relativamente son poco importantes, sobre todo si pensamos en aplicaciones de gestión de energía. Sin embargo, el tema de mantener tensión y control de frecuencia, con poco almacenamiento eres capaz de obtener algunos beneficios, ¿no? Después, un tema que ya hemos incidido, el tema de dónde se sitúa el almacenamiento afecta mucho a la gestión de pérdidas. Cuanto más cerca lo pongas, quizás este ejemplo, cuanto más cerca lo pongas de las cargas, menos pérdidas tiene, por tanto más fácil es que los números te salgan desde el punto de vista de no tener pérdidas en la red, pero evidentemente en este centro, en el anterior, estos 20 kilovatios lo tienes que amortizar con la gestión que hagas de la red de la energía, de esas cargas que hay en ese centro o en esa línea de baja tensión. Por tanto, económicamente los números van a salir más difícil que si lo colocas en la parte de la subestación y los servicios que pretendes dar es para todo lo que cuelgue en esa línea de media de la subestación. ¿Vale? Después el tema del tamaño, con un tamaño adecuado podría funcionar como un site, en fin, sobre todo para el tema de los servicios auxiliares, cuando en el primer esquema que vimos teníamos el almacenamiento en el CT de servicios auxiliares de la subestación, pues evidentemente si tú pones el almacenamiento y lo dimensionas, podrías usarlo desde un punto de vista para gestionar todo lo que serían los servicios críticos de la subestación de una forma permanente, aunque haya una pérdida de energía. De hecho, cuando veamos el proyecto de Latinoamérica, realmente se dimensionó el proyecto para funcionar como un site. Y bueno, pero pasa que tienes que reducirlo a cierto tipo de servicios. No puedes pretender que con el almacenamiento cubrir toda la energía que puede dar un centro, puede dar una subestación o que pueda necesitar un cliente durante mucho tiempo, ¿no? Después, desde el siguiente proyecto es como os comentaba, mucho de lo que hacemos de almacenamiento que hacemos en Endesa está muy relacionado con la parte de vehículo eléctrico. Realmente uno de los, si tecnológicamente vemos la aportación que desde Italia o desde Enel se ha hecho a la gestión Endesa, hay varias. Una es el tema del contador, de la telegestión. Y yo creo que la segunda más importante es el tema del vehículo eléctrico. Desde Italia hay una apuesta decidida tecnológica por la introducción o por estar preparado para cuando el vehículo eléctrico despegue, porque consideran que va a despegar en Europa. Por tanto, se considera una oportunidad de negocio porque el tema de migrar todos los vehículos que ahora mismo son de combustión a temas energéticos hará que el consumo que gestione sea mayor. Y además se considera una oportunidad de negocio para el desarrollo tecnológico de tecnologías que apoyen a los procesos de carga de vehículo eléctrico. Es más, después veremos que incluso se considera que el vehículo eléctrico puede ser un elemento que con el vehículo to-grill, el cual nos permita gestionar la red de una forma más eficiente. Por lo tanto, una de las cosas que desde 2010 se está desarrollando dentro de Endesa es un proyecto para hacer lo que muchas veces conocen una electrolinera, pero a un punto de carga rápida, un punto que permita cargar un vehículo eléctrico normal de lo que tenemos ahora en 10-15 minutos y que el funcionamiento desde el punto de vista de experiencia del usuario sea parecido al que actualmente tienen en una gasolinera normal cuando van a repostar energía. ¿Vale? Entonces, este proyecto se llama CRAVE, que se desarrolló en Cataluña con la gente del IREC y después, cuando realmente se desarrolló el producto, se implantó el proyecto en Smart City de Málaga, que es donde se ha probado su aplicación.
realmente se querían ver como 3 modelos de negocio respecto a un cargador de carga rápida. Tú puedes poner el cargador de carga rápida directamente a la red y ya está. Eso, desde el punto de vista de una red urbana, en la cual la red sea suficientemente robusta y potente, pues poner estos puntos de recarga tienen 55 kilovatios, ¿no? Pues poner 55 kilovatios en un punto de la red, siendo urbana, pues es posible que puedas encontrar un punto que sin afectar mucho a la red puedas colocarlo sin tener que hacer grandes inversiones y sin tener que hacer nada. Pero evidentemente si nos vamos a que esto, aparte de en ciudades, tendrás que colocarlo en la carretera y tendrás que colocarlo en sitios donde la electrificación es más bien rural que urbana y que la red será, por lógica, menos fiable, menos potente y estará menos mallada y tendrá unas características peores que las que puedes encontrar poniendo esta gasolinera aquí en Torneo, pues te tienes que plantear que 55 kilovatios no es... En fin, no se lo puedes pedir a la red, no puedes llegar y ponerlo en la carretera que va para Carmona, no puedes poner una electrolinera y pensar que la red que hay allí lo va a aguantar. Entonces, aparejado al desarrollo del punto de recarga rápida, se realizó un proyecto en el cual era integrar un sistema de almacenamiento con el punto de carga rápida. De hecho, este proyecto, más que el desarrollo del punto de carga rápida, va más respecto a al desarrollo de la electrónica de potencia para integrar y todo el sistema de control para integrar este almacenamiento con este sistema de carga rápida. Entonces, por el funcionamiento que tiene la carga rápida, estos 55 kilovatios realmente son los primeros 5 minutos donde realmente el coche hace una petición importante de energía y donde realmente se usan los 55 kilovatios. Por tanto, se estima que si somos capaces de poner un almacenamiento de unos 20 kilovatios aquí, la necesidad de potencia que necesita realmente de la red pasa de 55 a unos 30 35 kilovatios. Por tanto, el desarrollo de este proyecto es más, lo que comentaba, más la gestión de esta electrónica de potencia para que esta batería durante 5 minutos sea capaz de aplanar la rampa de petición de potencia que hace el vehículo cuando empieza a cargar, ¿vale? Se desarrolló una batería, este sistema iría como pegado al punto de recarga, el cual incluye muchas cosas, pero realmente aquí se ve mucho mejor. Y realmente os he puesto esta foto porque, aunque el litio está detrás, realmente lo que nos interesaba en este proyecto es capturar o mejorar, optimizar toda la parte de electrónica de potencia para conectarla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto para cuando lo tengáis las características técnicas de este sistema para que le podáis echar un vistazo. Pero quizás lo más importante es que realmente con 20 kilovatios, que no es un almacenamiento especialmente grande ni costoso, bueno, lo de costoso entre comillas, pero puedes integrar un armatoste como este, un bicho como este, desde el punto de vista energético, que captura mucha energía, lo puedas integrar de una forma segura en la red, ¿no? Después, este es el proyecto Centuol, que es un proyecto que empieza en 2011, que básicamente es casi una continuación del proyecto de Smart City de Málaga, de hecho se desarrolla, y es un proyecto bastante ambicioso, que os voy a contar la parte que tiene que ver con el almacenamiento en particular, pero no quiero dejar de desaprovechar para contaros un poco de qué iba el proyecto. El proyecto lo que se hizo fue introducir 200 vehículos eléctricos en la ciudad de Málaga, tanto de particulares como sobre todo lo que creemos que a día de hoy ya los números salen y es un nicho de mercado muy importante, que es el tema de flotas y sobre todo de flotas municipales asociadas a servicios públicos, vehículos los cuales por sus características de mercado no tienen que cubrir grandes distancias fuera de la ciudad, por tanto las autonomías de 100, 150, 200 si te vas a los BBV i3, si te vas a un vehículo un poco más de alta gama, los cubren perfectamente. Después son vehículos que por el servicio que prestan suelen usarse durante la mañana, tarde, 7, 8, 10 horas, pero vamos, suelen dormir en cocheras municipales, en garajes, los cuales es fácil electrificar y es fácil poner puntos de recarga, y después tienes un conjunto de vehículos tal que te permite hacer una gestión de esa carga, si no tienes por qué cargarlos todos a la vez, puedes dejarlos conectados y a lo largo de la noche hacer una gestión de la carga. Y a lo mejor, si tienes 6 vehículos y necesitas 200 kilovatios, realmente no lo necesitas. A lo mejor con una de 50 kilovatios es suficiente, porque lo que vas a hacer es espaciar las cargas y gestionar las cargas de esos 6 vehículos en distintos horarios. Entonces,
el proyecto fue un proyecto conjunto entre el que participó Endesa con el CEDETI, y desde el punto de vista tecnológico los coches que se pusieron eran todos Mitsubishi y estaba detrás el Nedo japonés. Era un proyecto conjunto entre España y Japón en el que ellos ponían la tecnología del vehículo y Endesa ponía la tecnología de los puntos de recarga y ponía la red, ¿vale? Entonces, este proyecto que empezó en 2011 terminó en 2015, durante 4 años, con unos bastante buen éxito. La clausura de este proyecto estuvo implicado entonces el príncipe, ahora el rey, y es un proyecto que desde el punto de vista de relaciones con Japón y con los distintos fabricantes es un proyecto emblemático de unión entre el fabricante de vehículos eléctricos y del que proporciona las tecnologías de recarga, ¿no? Y en este proyecto, en este esquema, que es el inicial, aparte de, para estos 200 vehículos, pues había N puntos de recarga, pero de la parte de almacenamiento, que quizás es la que, por explicaros, había 6 cargadores, los cuales eran vehículos to grid. Sí, había 6 vehículos, los cuales permitían hacer una gestión bidireccional de la carga, y de hecho pertenecían a una única empresa municipal, la cual permitía hacer una gestión. Esto está en el centro de transformación de Tabacalera, que es donde está puesto casi todo lo que tenemos allí en Málaga, y en este entorno de este CT y de esta línea tenemos puestas eólica, fotovoltaica, mini eólica, fotovoltaica y estos 6 cargadores. Ahora os enseño unas fotos. Y lo que pretendía al principio el proyecto era hacer una gestión entre la carga y el uso de las renovables, ¿vale? Incluso había una parte de aquí de autoconsumo demostrativa para ver cómo la descarga de estos vehículos eléctricos en determinadas horas podían permitir gestionar cierto tipo de autoconsumo. Este fue el planteamiento inicial, pero a lo largo del proyecto se vio, y usando la batería que hemos visto al principio y 2 más de 20 kilovatios que pusimos en distintas ubicaciones, se vio más necesario probar otro tipo de casos de uso en los cuales con 60 kilovatios, ¿vale? Aquí tenemos 6 vehículos eléctricos, lo que se hacía era una gestión de un caso de uso diferente, que era por las noches, cuando venían los vehículos a cargar, por la tarde-noche era el momento de punta, por tanto en ese momento los vehículos eléctricos lo que hacían era aumentar la carga o la punta de este CT. Por tanto, más que ayudar a la red, lo que estaba haciendo el vehículo eléctrico era aumentar el problema en punta. Entonces, con estos 60 kilovatios, lo que se hacía en ese momento era volcar a los vehículos eléctricos y ayudar a la carga de estos vehículos para que no afectaran al funcionamiento de la red. Durante el día que estos vehículos estaban haciendo su función y estaban andando, los 60 kilovatios de batería se cargaban con estas fuentes renovables que en esta red no tenían donde echar esa carga, ¿vale? Entonces, de forma que el almacenamiento, había un almacenamiento que se movía y otro centralizado, y jugaban entre los dos para hacer una optimización de esta energía renovable. Es más, cuando incluso estos vehículos eléctricos en determinados momentos, si por lo que sea llegaban antes y todavía no estaban en el momento de punta, muchas veces se terminaban de descargar cuando llegaban para aportar energía a la red, y cuando llegaba la hora en la cual la energía era más barata, entonces cogían la energía de la red. Por tanto, aquí en un proyecto en el cual, y muy relacionado con lo que comentaba el compañero eléctrica, el caso de uso inicial se plantea de una forma, a medida que va avanzando el proyecto te das cuenta de que lo que quieres probar no es suficiente y tienes que ir adaptándolo y modificándolo, ¿no? Estos son los 6 cargadores de carga rápida, y estos son normales, ¿no? Esta es la fotovoltaica que os comentaba, que está y vamos, el paseo está cerca del mar, y en el paseo está el centro demostrativo del Smart City de Málaga, donde hay una especie de showroom donde se pueden ver todas las iniciativas que se han hecho dentro del proyecto Smart City en Málaga, y justo en el paseo pues hay puesto varias eólicas, mini eólicas. ¿Vale? Después, si nos vamos al proyecto que os comentaba de la microgrid en lata. Este proyecto es relativamente reciente, de 2014, y tiene mucho que ver con lo que os decía de que cosas que aquí no se pueden hacer porque la regulación no lo permite, en otros países se puede hacer.
y como realmente la tecnología que se está desarrollando es para cualquier sitio donde esté presente el grupo, pues se hace. Entonces, dentro del grupo se quería montar una microgrid, pero lo más real posible, es decir, donde realmente no tuvieras que estar con un proyecto de innovación y más de puro, en el cual solamente pudieras ver ciertas cosas y tuvieras que estar mirando siempre, no tener cuidado con la regulación y pidiendo permiso y haciendo cosas tal. Entonces, se eligieron 2 países del grupo, uno en Brasil, en Fortaleza, y otro en Santiago de Chile, donde la regulación ya permitía experimentar cosas que aquí no se podían, ¿no? Entonces, en concreto, en el proyecto de Brasil, lo que se cogió fue una urbanización de lujo que está a las afueras de Fortaleza, en el cual había un condominio de 10 chaleres, 10 casas, las cuales por sus características sociales el consumo era casi un consumo de una casa de aquí a más bien amueblada, es decir, con 10, 12, 15 kilovatios de consumo de potencia, cosa que en el resto de Brasil, pues en donde distribuía, pues no era posible. Es más, el hecho de ser un condominio y ser un recinto cerrado, el cual es una comunidad, pues permitió hacer políticas agregadas de la microgrid, que era lo que era el condominio donde estaban las 10 casas. Entonces, bueno, el sistema de almacenamiento, en Brasil es posible hacer el balance neto, que consiste en que tú los excedentes de fotovoltaica los vuelcas a la red y cuando lo necesitas los recuperas. Por tanto, el hecho de probar en Brasil, en parte era también para jugar con el sistema fotovoltaico que existía en las 10 casas tenían fotovoltaica propia, un sistema de almacenamiento general hay un sistema de almacenamiento colectivo, que ahora os explico el uso, y hay un sistema de almacenamiento en cada una de las 10 casas, ¿vale? Y entonces, bueno, también puedes jugar, estas son las casas, y puedes jugar con los excedentes a la red. Es decir, cuando te sobra en esta microgrid, te sobra red, te sobra energía, no tienes por qué perderla o por qué sobredimensionar el almacenamiento, sino que puedes jugar con las aportaciones el crédito que puedes jugar con la red. Entonces, bueno, otra característica que tiene el proyecto allí de las 10 casas en Fortaleza es que por las características climáticas pues, y el nivel social del que estaba en esta urbanización, por la mañana no había apenas uso de la energía. Por tanto, y lo que hacía es que por la tarde-noche, se arrancaban cuando llegaban la gente a las viviendas, se arrancaban los sistemas de aire acondicionado y permanecían encendidos durante toda la noche. Por la mañana, cuando se iba, se quedaba a servicio, aire acondicionado pagado y no había apenas carga. Por tanto, era un caso en el cual la curva de carga es casi la contraria a la que podemos tener aquí o la que teníamos en Chile. Era una carga sobre todo nocturna. Por tanto, nada solapable con la generación fotovoltaica que había planteada. Entonces, o pones un sistema de almacenamiento o difícilmente vas a poder jugar con esa fotovoltaica. Entonces, bueno, el proyecto ahora mismo está en marcha y realmente en la parte de Brasil va mucho mejor que la parte de Chile porque ha sido mucho más fácil poner los cimientos y poder usar lo que sería el agregador o la agrupación de 10 casas. Cosa importante, esto es un condominio en el cual el tema de la seguridad, urbanización de lujo, el tema de la seguridad es crítico. Entonces, el almacenamiento que os comentaba que se puso de forma centralizada por la comunidad de vecinos, digámoslo así, estaba orientado aparte de la gestión energética, en caso de haber un fallo en la red, cosa que era relativamente la fiabilidad de la red no es la misma que la que estamos acostumbrados aquí, los tiempos de servicio no son los mismos, está orientado a mantener los servicios esenciales y sobre todo relacionados con la seguridad. Cámaras de seguridad, vallas, iluminación común, de forma que la comunidad se hacía cargo de ese sistema que lo que ayudaba era a gestionar ese tipo de servicios, solamente los esenciales. Por eso digo, difícilmente con un sistema de almacenamiento puedes cubrir todos los consumos que hay aquí, pero bueno, por lo menos puedes irte a los esenciales. Y el almacenamiento que había distribuido en las 10 casas era parecido, pero estaba sobre todo orientado a la gestión de la fotovoltaica y de la curva de carga tan rara, digámoslo rara, que tenía que gestionar. Por tanto, el almacenamiento local que cada uno de los propietarios tenía era para poder jugar con su fotovoltaica y con su consumo de aire acondicionado. Y después el mismo proyecto parecido se planteó en Chile, pero en Chile lo que se planteó en vez de un condominio de 10 casas de este tipo era una edificación vertical, ¿vale? Entonces, este proyecto ha tenido un poco más de problemas porque ha sido
es mucho más complicado poner de acuerdo, parece, a vecinos que viven para arriba, que viven para al lado. Yo creo que en España puede ser casi lo mismo. Pero así y todo el proyecto va avanzando y ya está más o menos definido el marco. ¿Qué marco hay en Chile distinto regulatorio que el que hay aquí del tema del almacenamiento? Es que en Chile este tipo de edificios la ley te obliga a que ciertos servicios esenciales tengan autonomía durante 6 horas. Por tanto, estamos hablando de seguridad, ascensores y iluminación de zonas comunes. Por tanto, en casi todos los edificios de determinado tiempo, desde que cambió la regulación para acá, tenían que meter un sistema de apoyo de generación dentro del edificio, lo cual, pues, muchas veces no es nada fácil. Entonces, la idea era sustituir este sistema por un sistema de batería, el cual te diera esa autonomía de 6 horas para ese tipo de servicios o los esenciales. De hecho, si lo veis en este edificio ya la parte de la generación estaba, porque para cumplir la ley cuando se hizo el edificio estaba, pero lo que se hizo fue asociar el almacenamiento sobre todo a este tipo de consumo que son los consumos esenciales, que es el ascensor, la iluminación y cámaras de seguridad, ¿vale? Después, volviendo de nuevo al tema del vehículo eléctrico, y quizás es un tema que después se abordará, el tema del reciclaje y del uso de las baterías cuando han perdido su vida útil. En 2010 ya participamos en Endesa en un proyecto, se llama el Green Emotion, que aparte de abordar muchas otras cosas, un proyecto europeo en los cuales de movilidad eléctrica, en los cuales se hablaba de lo divino y lo humano respecto al tema de la introducción del vehículo eléctrico para el DSO, para el TSO y para muchísimas otras cosas. Una de las cosas que se hizo fue, uno de los socios que participaba era Nissan, que realmente ha sido uno de los primeros fabricantes que ha apostado por el tema de la movilidad eléctrica. De hecho, los Nissan Leaf el año pasado fueron los coches eléctricos más vendidos y llevan siendo el fabricante que más vende desde que casi se empezaron a vender vehículos eléctricos, vamos a decir, de forma masiva en España, que lo masivo es un 1% del mercado, pero bueno, antes era un 0, se ha pasado un 0 a un 1, pues si se ha pasado el 90% del mérito lo tiene en España, lo tiene Nissan, ¿no?, con el Leaf. Y lo que se hizo fue desarrollar una tecnología que permitirá reutilizar para otro tipo de aplicaciones las baterías que ya estuvieran usadas por el vehículo eléctrico. Y el concepto es sencillo: tú cuando dimensionas la batería para un vehículo eléctrico, básicamente pueden ser de todo este tipo de utilidades que hemos visto, pueden ser casi las más estresantes. Puede tener mucho peso, ni mucho tamaño, necesita mucha potencia, necesitas energía potencia porque cuando pisas necesita que la batería funcione. Es decir, realmente el almacenamiento que hay en un vehículo eléctrico, si lo pensamos, es bastante estresante. Entonces, y cuando una batería para vehículo eléctrico deja de ser útil, no significa que básicamente la batería esté agotada y no puedas usarlo en otro tipo de aplicaciones en la que o el tamaño no es importante o la potencia no es importante. Entonces, este tipo de baterías, si las apilas, las pones y las gestionas, pues tienen todavía mucha capacidad, vamos a decir mucha, para gestionar grandes cantidades de energía. Después son baterías que en teoría están amortizadas, por tanto, el precio del cual partes a la hora de hacer el modelo de negocio es inferior y seguramente en otro tipo de aplicaciones, tipo subestaciones, centros, el tamaño que ocupen todas esas baterías no es tan importante como en un vehículo. Entonces, este proyecto en concreto, sobre todo, estaba basado en el desarrollo de la parte de comunicaciones y el uso y el estresar la batería, ver cuánto era capaz esta batería que ya estaba apartada para el uso en movilidad, cuánto podía dar, ¿vale? De hecho, los resultados que se obtienen son relativamente buenos y esperanzadores para el hecho de un posible, no reciclaje, porque en verdad es un segundo uso, reciclaje es otra cosa, pero poder optimizar las baterías que no se usan. Es cierto que este proyecto no fue muy demostrativo, fue más de laboratorio, más de desarrollo de la parte de comunicaciones, de la parte de conversores, el ver realmente cuánto se calentaba y un reto importante que tiene este tipo de baterías, que parece
parece obvio, pero no es tan obvio, es que realmente ese tipo de baterías, la forma de gestionarlas, los modos de comunicaciones, es lo que el protocolo que tenga establecido el fabricante con su batería. Por tanto, es muy distinto a los típicos BMS o típicos sistemas gestores de batería de almacenamiento que suele haber en mercado. Entonces, uno de los grandes retos es coger todas estas baterías, ponerlas juntas y hacer toda la parte de comunicaciones y poder hablar y poder interactuar con las baterías de una forma, vamos a decir, normal o al uso para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y después, desde el punto de vista, incidiendo en esto, en 2014 hemos empezado un proyecto, se ha empezado un proyecto con SEAT, un poco más la competencia de Nissan en este tipo de cosas, y que el proyecto es básicamente lo mismo, es un proyecto de segundo uso de las baterías, pero mientras que el primero era un proyecto en el que por lo menos nuestra participación era más tecnológica, más de conocimiento de la tecnología, en este caso lo que estamos intentando hacer es más un caso de uso. Dentro del grupo Volkswagen, ¿vale?, de SEAT, Audi, Porsche y SEAT, y si me deja alguno, SEAT, Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT dentro del grupo se está intentando especializar, aunque después comercialmente quizá Volkswagen sea la que está vendiendo más este tipo de vehículos, es la que se ha especializado en el tema de almacenamiento y es la que está queriendo coger un poco la vanguardia de la innovación dentro del grupo. Entonces, las fábricas de Martorell que tienen, aparte de los N coches normales que fabrican, se quieren especializar en la parte de producción eléctrica y sobre todo en la parte de la gestión del almacenamiento. Entonces han montado una gran bancada de pruebas de las baterías para estresarlas, para probarlas para un uso para vehículos y después también para reutilizarlas para un segundo uso. Entonces, ventajas que tiene este proyecto, en Martorell todo lo que es la fábrica la tienen puesta con fotovoltaica. Entonces tenemos 140, 150 kilovatios de fotovoltaica, el laboratorio debajo para poder probarlo y vehículos eléctricos y vehículos to grid de SEAT que se pueden probar. Por tanto, desde el punto de vista de Endesa hemos puesto nuestros cargadores y lo que estamos viendo sobre todo en este proyecto más son modelos de negocio y gestión de baterías con fotovoltaicas con vehículos eléctricos y además baterías de segundo uso y baterías normales, baterías de vehículos las cuales están más gastadas. Por tanto, es un banco de pruebas quizás más interesante que el de Málaga, en el cual el vehículo no lo teníamos tan a mano y no teníamos tantas fotovoltaicas, y más interesante quizás el de Nissan porque es un proyecto más en el cual tenemos una percepción de negocio más real. Este es el esquema de funcionamiento donde estaba la fotovoltaica, que en este caso no es testimonial, sino que es importante. Tenemos los cargadores de carga rápida que antes hemos visto, bueno, el nuevo modelo ha evolucionado y es más pequeño, más compacto y tiene menos exigencias. El almacenamiento de segunda vida de las baterías de SEAT. También desde el punto de vista tecnológico este proyecto es más interesante porque mientras que en Nissan las baterías eran todas iguales y lo que desde el punto de vista de integración tecnológica era más sencillo, en este caso se están usando baterías de distinto tipo, sí, todas son ion litio, pero son de distintos años y de distintos fabricantes, sí, algunas son para SEAT, otras para Volkswagen y con distintos BMS. Por tanto, desde el punto de vista de integración, desde el punto de vista de BMS, de esta parte está siendo más compleja, pero también más enriquecedora. Y bueno, en este proyecto estamos intentando probar tanto gestión, desde el punto de vista de gestión de la parte energética, gestión de potencia y gestión de velocidad, ¿vale? Incidiendo un poco en qué significa cada una de estas utilidades de almacenamiento, estamos viendo temas de arbitraje de energía, de peak shaving con estas baterías y con estas fotovoltaicas, temas de potencia, es decir, aplanamiento de curvas e integración de entradas renovables en la red, y aquí temas de islanding, que ahora incidiremos en el tema de las islas, y gestión de potencia y de frecuencia, y todo en un mismo escenario en el cual nos permite, por el entorno en el que lo estamos probando, poder probar las tres utilidades. De hecho, tenemos definido 3 casos de uso en el cual realmente todo está conectado, pero se han aislado, en el cual el primero lo que se está probando es el uso de las baterías para retrasar las inversiones en lo que sería en la red, ¿vale? De forma que la curva característica de esta batería sería de cargas y descargas en n días, en los cuales poco a poco va soltando la energía. Esta que es un poco más parecida a la que hemos probado anteriormente, un tema de time shift
y de regulación de frecuencia, en la cual ya sí entra la parte fotovoltaica, ¿vale? Y la red de baja tensión que hay en la fábrica. Y por último, una que ya también hemos comentado, que es el hecho de reducir el impacto de la penetración del vehículo eléctrico en la red. Pero evidentemente aquí estamos jugando con baterías de mucha más potencia, con muchos más coches y con una fotovoltaica mucho más importante. De hecho, bueno, aquí aunque el círculo de vida que se pone es en verdad realmente es a bajo demanda. Sí, uno de los problemas que tiene la gestión del vehículo eléctrico es que también tienes que gestionar cuando el usuario final pone o no pone a cargar el vehículo, cuando necesita, cuando está dispuesto a tener, aunque el coche lo tenga enchufado, a ceder la energía a la red, por tanto a tener el coche no disponible y cuando lo necesita disponibilidad. Es decir, aparte de la gestión tecnológica de todo esto, hay una gestión desde el punto de vista de modelo de negocio y de conocimiento del usuario, la cual no es en absoluto trivial, que en este caso, en el caso de SEA, es mucho más fácil porque es una fábrica, es una empresa, por tanto se puede hacer un experimento un poco más parecido al de Málaga, pero más controlable, pero realmente el problema de la gestión del vehículo eléctrico en la red para el tema de vehículo to grid es que es muy complicado la gestión de modelo de negocio. Es más, un proyecto que no está comentado aquí porque básicamente estamos ahora mismo arrancándolo y está casi en negociación de inicio. Es uno que estamos haciendo en Dinamarca, en el cual se van a poner 400 cargadores V2G, ¿vale? Los cuales los va a suministrar Enel. Ahora mismo se van a poner 100 y en 3 años se van a poner los otros cargadores que faltan. Y ahí el modelo de negocio es meter la figura del agregador. El agregador energético básicamente es una nueva figura que sale de la cadena normal, es decir, tradicional energética, en la que está la generación, el transporte, distribución y consumidor. Es una figura en la cual agrega a varios consumidores o a varias fotovoltaicas o a varios gestores de almacenamiento o a varios, el cual interacciona con el DSO, con el distribuidor, con el transporte, para ofrecer servicios de arbitraje, para ofrecer energía, para comprar más barato. Por tanto, el que va a poner todos estos vehículos eléctricos es una empresa, una startup, que lo que va a hacer es la función de agregador energético y aparte de ver la parte tecnológica de poner tantos cargadores en la red, lo importante del proyecto es que vamos a experimentar con la figura de un agregador que intentará hacer modelo de negocio de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y quizá, bueno, la utilidad que puede tener las baterías estas de segunda vida son muchas, pero es cierto que las más portables, desde el punto de vista de tamaño, son las menos útiles, por tanto, porque una batería la cual ya está en su segunda vida o está bastante explotada, difícilmente va a tener un tamaño reducido a corto plazo. Y para terminar, el último proyecto, y por ver otro tipo de uso totalmente distinto, es el tema del proyecto de La Graciosa. Este es un proyecto del año pasado, el cual está ahora mismo en definición, sí, se ganó con el CEDETI, con fondo del CEDETI, y es la isla de La Graciosa. La isla de La Graciosa es una isla casi deshabitada, tiene 400 habitantes solos, aunque en verano, con el tema del turismo rural, turismo sostenible, es una isla que de 400 habitantes pasa a 4.000, 5.000 personas fácilmente, si todo lo que hay básicamente son alojamientos rurales y 400 personas que viven allí. Y esta isla está conectada por un cable de media tensión a la isla de Lanzarote, por tanto es una isla dentro de una isla y además una isla energética 100%. Es decir, tenemos un cable que lo une con Lanzarote y dentro de la isla de La Graciosa solamente hay 3 centros. Hay 400 viviendas, 400 habitantes y un cable de media. Por tanto, el experimento de isla es bastante importante, se está estableciendo y aquí se quieren probar dos tipos de uso. Uno, más relacionado con la media tensión, es decir, poner almacenamiento en la parte del distribuidor para temas de gestión de frecuencia y gestión de voltaje, lo cual en una isla es un tema que no es trivial de resolver, es bastante importante, y desde el punto de vista, como hay pocos usuarios, se van a establecer varias microredes de clientes, las cuales van a tener su almacenamiento fotovoltaica y van a interaccionar con el resto de la isla. Cosas novedosas que tiene este proyecto, aparte de lo que os comentaba, también es el tema del uso del almacenamiento. En todos los proyectos anteriores, todo era una única tecnología de almacenamiento, todo ello en litio.
En este proyecto lo que se va a poner es un sistema de almacenamiento híbrido en el cual tiene ion litio para la parte de energía y supercondensadores para la parte de potencia. Por tanto, se van a poner 200 kilovatios de almacenamiento, de los cuales 150 son ion litio, los cuales se usan para la parte energética, para la parte de gestión energética, y 50 en supercondensadores para los servicios de red. Bueno, y este proyecto, por el entorno, es un paraje natural y tal, lo que es la parte de la obra y toda la parte de gestión del proyecto también está haciendo y va a ser complicada, pero bueno, realmente es un entorno en el cual se puede probar con muchas cosas que otros entornos no te lo permiten. Pues nada, eso...